Cuando Buda era todavía el príncipe Siddhartha Gautama, residía en un palacio imperial bajo el seno de una familia real que gozaba de unas circunstancias privilegiadas que le permitieron acomodarse en una burbuja de placer ajena a todos los males del mundo. Sin embargo, la enorme curiosidad por saber qué ocurriría fuera de tales muros le empujó a abandonar por primera vez su hogar a los 29 años. A partir de ahí, su curso vital cambió radicalmente para siempre. Y es que, durante dicha travesía, tuvo la oportunidad de apreciar algo completamente insólito e impensable dentro de su paradigma. Un anciano canoso, arrugado, tembloroso, desdentado, achacoso, encorvado y apoyado en un bastón roñoso. Con el rostro pálido y la voz cortada, el príncipe preguntó a su cochero: «¿Qué le pasa a este hombre?». A lo que este último replicó: «Nada, Su Alteza, es un viejo». Entonces Siddhartha exclamó: «Qué desgracia que los seres débiles e ignorantes, embriagados por el orgullo propio de la juventud, no vean la vejez. Volvamos rápido a casa. ¿De qué me sirven los juegos y las alegrías si yo mismo soy la morada de la futura senectud?». Inquietantes declaraciones, ¿no creéis? De facto, no sería de extrañar que múltiples oyentes calificaran tales palabras de exageradas. Pero ¿cómo vamos a dejar de disfrutar por el simple hecho de que llegará un momento en el que no podremos hacerlo de la misma forma? En todo caso, el envejecimiento consta precisamente como un motivo para vivir al máximo nuestra juventud, ¿no? En fin, cada cual con su interpretación. Ahora bien, hay un precepto de Platón que me gustaría mencionar para abrir la discusión que nos atañe el día de hoy. La filosofía es la preparación para la muerte. En este sentido, ¿os parece esta la actitud más frecuente en la actualidad? Porque a mí no. La enfermedad ha sido trasladada a entornos esterilizados donde la agonía y el sufrimiento están monitoreados por complejas máquinas y limitados a 4 paredes. En medio de una tormenta publicitaria que rinde culto a la belleza cosmética, la opulencia material y la pureza corporal, es casi inevitable pensar que sublevarnos contra la muerte en pos de achacar cada ápice de juventud mientras podamos es un deber moral. Y sin perjuicio de que cuidar la salud y velar por la vitalidad sean buenas prácticas, ¿en qué medida nos damos de bruces contra la realidad al pensarnos como Peter Pan? Claro, ¿es acaso una estrategia inteligente esquivar todo pensamiento relacionado con nuestro fin y el camino que nos llevará a él? Bien, hay una filósofa, profesora y activista de renombre cuyas reflexiones al respecto son dignas de miramiento: Simone de Beauvoir. Lo cierto es que a la escritora francesa le preocupó el efecto del paso del tiempo y la muerte durante toda su vida, pero fue a medida que vivió de cerca los últimos días de su madre y, para más inri, vio cómo ella misma iba envejeciendo cuando se volcó seriamente en el estudio de la tercera edad. Así pues, la obra donde aborda en detalle la temática tanto desde el plano fenomenológico como el ético y social recibe el nombre de La vejez. Publicada en el año 1970 a sus 62 años de edad, el presente texto no recibió tanto reconocimiento en comparación con otros de sus ensayos más emblemáticos, siendo el más destacado el del segundo sexo. Es más, se quedó en una obra incomprendida e incluso fuertemente criticada. ¿Y por qué? Bueno, hemos de tener en cuenta que cambiar la percepción de la vida humana respecto al envejecimiento por aquella época no era precisamente coser y cantar. Y de hecho, la propia Simone ya anticipó posibles razones de un futuro ocultamiento. Cuando confieso que estoy trabajando en un ensayo sobre la vejez, la gente exclama con frecuencia: «Por Dios, qué idea tan deprimente». Y ya no solo que se considera un tópico obsceno y triste, sino también prohibido, una especie de secreto vergonzoso del que es indecente hablar. No obstante, sus propuestas supusieron un considerable adelanto para la mentalidad de aquellos tiempos y comenzaron a ser un importante objeto tanto de la sociología como de las políticas públicas de múltiples países desarrollados.
A grandes rasgos, de Beauvoir vislumbra algunas de las siguientes cuestiones en torno a la ancianidad. ¿Cuál es la magnitud de las necesidades de la población mayor en una sociedad donde dicho grupo va en aumento? Y, desde una óptica más vivencial, ¿cómo podemos pasar por esta fase de la vida de la manera más ortodoxa, dichosa y liviana posible? ¿Existe de veras una ventana para la reinvención artística, familiar y espiritual, tal y como nos tratan de vender los medios de comunicación contemporáneos, o se trata más bien de un macabro engaño por su parte? Bien, es menester abordar cada uno de estos puntos por separado para exponer cada idea en su pertinente orden. En la primera parte del libro, la autora aborda la longevidad desde un punto de vista externo, sirviéndose de conceptos de la biología, la etnología, la historia y la sociología. Para la sorpresa de muchos, se negó en rotundo a ofrecer una definición analítica del término vejez, ya que ésta puede adoptar una extensa multiplicidad de manifestaciones en lo que concierne a rostros, clases, sensaciones, etc. Al comienzo del ensayo, Simón menciona que la tercera edad se sitúa en la curva descendente de la existencia como fenómeno biológico, en tanto en cuanto está marcada por la pérdida paulatina de la fuerza física y de las capacidades cognitivas. Aunque las estadísticas y datos científicos que empleó por aquel entonces ya han quedado desfasados, tampoco es este el campo que realmente despertó su interés filosófico para con la temática. Como bien aclaró en más de una ocasión, la vejez no es solo un asunto biológico, mas también psicológico, económico y sociocultural. Y la dificultad para distinguir entre el área fisiológica y social es mayor por cuanto no existe una determinación unívoca y universal de la vejez, salvo un vago planteamiento del estilo: el anciano es un individuo que tiene una larga vida por detrás y una limitada esperanza de supervivencia por delante. Con todo ello, ¿cuándo comienza esta etapa? Porque, si bien la entrada en la edad adulta puede estar marcada en la pubertad por ritos de transición en las sociedades primitivas e incluso más recientes, es en el fondo cada comunidad la que decide de forma más o menos evidente cuándo se llega a la ancianidad en un rango de edad que oscila desde los 40 hasta los 80 años, y de ahí sus principios y valores correspondientes. El estado del anciano nunca es conquistado por él, mas se le otorga, y la forma en la cual una sociedad se comporta con sus mayores revela inequívocamente la verdad, a menudo cuidadosamente ocultada, de su código moral y axiológico. Ya desde el año 1968, el gerontólogo y psiquiatra Robert Butler acuñó el término edadismo. En resumidas cuentas, consiste en la discriminación o estereotipificación contra personas o colectivos por motivo de edad que recoge una serie de creencias, normas y valores. Según Robert, las posturas edadistas constan como una combinación de tres elementos conectados entre sí: prácticas perjudiciales hacia las personas mayores, actitudes que perpetúan los prejuicios y estereotipos, y políticas que dificultan el proceso de envejecimiento. Cabe señalar que no todas las sociedades y culturas han sido edadistas. En contrapartida, multitud de ellas han reverenciado y venerado a los ancianos como sabios, virtuosos, bondadosos e inclusive más próximos a la santidad. Verbigracia, el respeto a los mayores o piedad filial, es una virtud en el confucianismo. Asimismo, Cicerón compara la vejez con el manejo de un barco. De acuerdo, la juventud sí es claramente más capaz de escalar mástiles o tirar de cuerdas, pero no disponen todavía de la sagacidad del capitán para navegar en la vida igual que en el navío. Siguiendo la misma línea, el poema de Víctor Hugo, Voaz dormido, asemeja la vejez con la grandeza. Tal vez los ojos de los hombres ardan con el fuego, mas también se pierden en la pasión desenfrenada. Por contra, la mirada octogenaria del Voaz brilla con claridad y sensualidad. Habida cuenta de ello, se pueden observar dos tendencias predominantes y opuestas con independencia del tiempo y lugar en cuanto a la tercera edad. Una donde se rinde culto a la vejez como símbolo de experiencia y sabiduría, y otra donde el anciano es marginado, minusvalorado e incluso maltratado.
Por desgracia, esta última es mucho más habitual acorde a la autora, quien llegó a expresar: en los mayores el amor parece ridículo, los celos odiosos, la sexualidad repugnante y la violencia irrisoria. Ante todo, se les exige serenidad o directamente se afirma que ya la poseen por defecto, lo cual autoriza el desinterés por sus males y desventuras. Para contextualizar este punto, la pensadora francesa esbozó y utilizó una línea argumentativa apoyada en tesis marxistas. En una sociedad capitalista en la que la valía personal está vinculada al rendimiento, la productividad y la utilidad, las personas se ven cosificadas como capital humano, y con ello, su valía integral queda supeditada a su valor actual neto en el mercado. En otras palabras, si uno no aporta mercantilmente, no vale. Así pues, la narrativa del rendimiento equipara al hombre a una máquina forzada a funcionar sin interrupción que no sabe realmente cómo ni cuándo detenerse, si es que goza siquiera de tal privilegio. De este modo, los mayores devienen más oprimidos y deshumanizados, pues la hiperindustrialidad los termina convirtiendo por lo general en engranajes cuya única función intrínseca es consumir sin producir. Y de agentes económicos ligados a la ociosidad, la parálisis, la molestia, la inactividad y la pasividad. Si han logrado aportar el suficiente valor mercantil durante sus años de juventud, se les honra, cuida y valora. En caso contrario, se les mira de reojo con aires de rechazo. Cuando se decide su condición económica, parece considerarse que los ancianos pertenecen a una especie extraña. No tienen ni las mismas necesidades ni los mismos sentimientos que el resto de seres humanos, y basta con acordarles una miserable limosna para sentirse en paz con ellos. Esta cómoda ilusión es acreditada por los economistas y legisladores cuando lamentan el peso que tales ciudadanos no activos representan para los activos, como si ellos mismos no fueran futuros no activos y no fueran a asegurar su propio futuro instituyendo la protección de las gentes de edad. Que durante los 15 o 20 últimos años de su vida un hombre no sea más que un desecho es prueba del fracaso de nuestra civilización. Vale, uno ya puede advertir no solo la fehaciente inmoralidad condenada por la filósofa, sino también la soberana estupidez de esta postura. Tan ingenuo es el ser humano tardomoderno que, no contento con discriminar a quienes divergen de la norma productiva, discrimina además a un grupo al que tarde o temprano pertenecerá si es que una tragedia no lo borra del mapa antes de tiempo. O sea, trata como paria a alguien que su yo futuro está biológicamente condenado a ser. En su afán por una comprensión global, de Beauvoir tomó en consideración distintas situaciones en la tercera edad según la clase social y el grupo étnico. De tal suerte, los ancianos no forman un grupo homogéneo dentro de una sociedad específica, con lo cual el término vejez no gozaría de tanto pragmatismo como el de vejeces. Véase, no sufrirán el mismo trato y experiencia un hombre mayor que una mujer mayor, un anciano rico que un anciano pobre, uno solo que uno acompañado, etc. Sí, en algunos casos, los individuos se adaptan relativamente bien a su envejecimiento y disponen de recursos económicos para protegerse contra las alteraciones propias del paso del tiempo, especialmente cuando se trata de acceder a tecnología que extiende, protege y mejora el organismo, o pueden vivir en un estado de comodidad que les permite circular por la vida sin problemas demasiado reseñables. Lamentablemente, este no es el escenario más común. Desde luego, la avanzada edad trae consigo numerosas complicaciones que afectan a cualquier persona independientemente de su rango social. La imposibilidad de consumar ciertas metas y objetivos, sentimientos de luto, soledad y vacío tras la muerte de amigos y familiares, la reducción de la movilidad física y sensorial. La cuestión que señala Simón es que, para una amplia mayoría, la dureza, miseria y/o precariedad del trabajo experimentada en la mediana edad crean el caldo de cultivo perfecto para posteriores dificultades adicionales. Esperanza de vida más corta, falta de higiene o mismamente planes de pensiones irrisorios. El joven teme a esa máquina que va a atraparlo y trata a veces de defenderse a pedradas.
El viejo, rechazado por ella, agotado tras ella y desnudo ante ella, no tiene más que ojos para llorar. Entre los dos, la máquina gira triturando a hombres que se dejan triturar porque no imaginan siquiera que puedan escapar del sistema. Y cuando se ha comprendido lo que implica socialmente la condición de ancianidad, ya no es plausible conformarse con reclamar políticas más generosas, aumentos de las pensiones, alojamientos sanos u ocios organizados. Todo el sistema es lo que está en juego, y la reivindicación no puede ser sino radical, cambiar la vida. A la postre, la senectud queda despojada como un cuerpo extraño y atópico en las dimensiones que ofrecen las representaciones antropológicas que transitan a través de los medios de comunicación, y por ende, gran parte de la población ha acabado incrustando en sus vidas como propias. Ser jóvenes para siempre, estar activos sin fin, conservarnos lúcidos y productivos. En efecto, hablamos de aquellas proféticas exigencias que hoy nos inundan y, para colmo, nos instan a actuar como si la enfermedad, la fragilidad o la muerte jamás fueran a llamar a nuestro portal. De ahí la presunta obscenidad de Beauvoir. Cito: «La vejez conmueve porque comparte demasiadas cosas con la muerte, la no vida, lo artificial y lo inorgánico». Los ancianos están vivos, pero son para el resto del mundo una fuera más allá de la existencia plena. Sin futuro alguno, se les aísla en la antesala de la desaparición, y ellos son, ante ojos de la masa social, una forma intermedia entre lo vivo y lo muerto, entre lo animado y lo inanimado, una presencia temida que completa el imaginario del miedo. En un capítulo de su libro Una muerte muy dulce, la pensadora francesa expresa con indignación la arrogancia con la que un médico trató a su madre en un momento de salud bastante delicado. Y es que el doctor no la atendía con ánimo de servirla y escucharla, sino como, cito textualmente, un objeto no humano de una interesante experiencia. Por aquella época, el enfermo hospitalizado se volvía la cuasipropiedad de las instituciones sanitarias, y a efectos prácticos, era casi imposible luchar contra los tratos infrahumanos que tenía que soportar la gente mayor. De esta manera, la autora planteó la cuestión de la eutanasia antes de que adquiriera la extensión que hoy conocemos. Mi madre tuvo que pasar por horribles sufrimientos solo para sobrevivir unos pocos días más en la cama de un hospital. ¿Sobre qué se funda la feroz deontología que exige la reanimación del paciente a toda costa? ¿De qué servirá negarle, condenado en todo caso a corto plazo, los medicamentos que aliviarían su dolor físico so pena de que acelerarían su fin? Bajo el pretexto de preservar la vida, los médicos se arrogan el derecho a infligir a los seres humanos sin importar qué tortura y decadencia. Claro, es lo que ellos llaman cumplir con su deber. Pero ¿por qué no aceptan cuestionar el contenido de la palabra deber? ¿Por qué, en verdad? ¿Por qué? Le he formulado la pregunta a un sinfín de doctores, pero ninguna de sus respuestas me satisfizo. En este apartado, Simón realiza un apunte digno de miramiento. Lo que muchas personas temen no es tanto el hecho de morir per se como el auge paulatino y violento de una vejez que exprime cada unidad de dolor como si de la última naranja del mundo se tratara. A modo de recapitulación, la filósofa argumenta que el envejecimiento no está caracterizado únicamente por un declive biológico, sino también social. Citándola una vez más, la sociedad aplasta a las personas mayores clasificándolas como lastrantes, estancadas, impotentes y disfuncionales, mientras el correr de las manecillas las arrastra sin piedad hacia sus tumbas. Ahora me gustaría plantear lo siguiente. ¿Crees que la situación ha mejorado lo suficiente a lo largo de estos 50 años? ¿Qué cosas han cambiado a mejor? ¿Y cuáles no? Lo dejo a vuestro criterio. Dada la desalentadora mirada hacia las mujeres mayores, especialmente si se hallan en una situación desfavorecida, no es de extrañar que muchas de ellas internalizaran la discriminación por edad. Y por increíble que parezca, Simón lo hizo. Sí, habéis escuchado bien, la misma persona que tanto luchó por mejorar el status quo de la tercera edad.
Cuando tenía 30 años, consideraba tanto grotesco como innecesario que las señoras y ancianas gozaran de su vida sexual, llegando a declarar: «Me prometí a mí misma que me retiraría obedientemente a la estantería cuando llegara a esa etapa». A sus 39, la pensadora criticó tanto su cuerpo que acabó por cohibir toda exposición del mismo. No fue hasta que el director de cine Claude Lanzmann declaró efusivamente su amor por ella cuando se dio cuenta de que todavía podía ser una persona magnética y deseable, inclusive por gente mucho más joven. Aún así, Beauvoir quiso deshacerse de sus espejos a medida que cumplía años, llegando a empatizar con la condesa de Castiglione, quien prohibió todos los espejos y oscureció su casa por completo para que ni ella ni nadie pudieran ser testigos de su atrofiada belleza. Su condición psicológica fue empeorando al alcanzar la cincuentena. Contemplaba su reflejo en aisladas ocasiones, pues solía lamentarse por sus patas de gallo, sus cejas caídas, las bolsas de los ojos y otros cambios naturales que conlleva el paso del tiempo. El aire de tristeza alrededor de la boca que traen las arrugas es apabullante, confesó una alumna en tono melancólico. Más adelante, la célebre autora dibujó la vejez de forma negativa y sin apenas concesiones para consigo misma al final de su libro La fuerza de las cosas. Grosso modo, ella situó la longevidad en la no acción, a saber, en lo más negativo del hacer tan esencial de la filosofía existencialista que suscribía desde hace décadas. Aunque hubo una época en la cual Simone evaluaba la muerte desde una óptica que irradiaba misticismo y trascendencia, no se avergonzó al rectificar su postura, aclarando con ello que ésta se transforma de forma paulatina en una nada que arrasa toda forma de curiosidad conforme nuestro final se acerca. ¿Qué veo? Envejecer es definirse y reducirse. Sí, he debatido contra las etiquetas y he transitado tendido hacia el porvenir durante gran parte de mi vida, pero no he podido evitar que los años me aprisionen y ahora recapitulo en el pasado. Un día me dije, tengo 40 años. Cuando desperté de esta perplejidad, tenía 50. Y si pensaran que el estupor que entonces se adueñó de mi ser se ha disipado, estarían muy equivocados. Nunca más me desplomaré aturdida de fatiga en el olor del heno, nunca más me deslizaré solitaria por la nieve de las mañanas, y nunca más un hombre. Ya no olvido que la superficie de la Tierra es finita, así como finito el número de sus habitantes, de las esencias vegetales, de las especies animales y de los cuadros, libros y monumentos que en él están depositados. La realidad todavía me interesa, mas su presencia ya no me fulmina. Tanto mi cuerpo como mi imaginación han tomado su partido. Así, la pensadora coloca la vejez como la pérdida de la relación pasional con el mundo. La vida sigue ahí, solo que el conjunto, magnitud y significado de las sensaciones experimentadas ante aquella ya no son sinónimas. Más allá de situaciones variables, la realidad transhistórica de las vejeces y el mínimo común múltiplo de todas ellas, esto es, la muerte, remite a cuestiones universales que de Beauvoir analiza desde una perspectiva filosófica, penetrando en la intimidad del individuo como sujeto que interioriza y reacciona a su situación. Con base en esto, ella propuso una cuestión general de carácter existencial. ¿Cuál es la relación del anciano con su imagen, su cuerpo, su pasado, su entorno y finalmente su cosmovisión? Bien, la filósofa declara: la vejez es particularmente difícil de asumir porque siempre la hemos considerado una especie extraña y atópica. Evidentemente, esto despierta una disyuntiva elemental. ¿Puedo haberme convertido en un ser diferente mientras sigo siendo yo mismo? En otras palabras, ¿quién es esta persona en la cual me estoy transformando y, en suma, parece ser yo y alguien más al mismo tiempo? Debido a la no desdeñable dificultad que emana de estas cuestiones, no es de extrañar que la edad desencadene una crisis con respecto a un objeto psíquico sometido a tela de juicio conforme el envejecimiento va cobrando protagonismo: la identidad. Si bien la muerte es una posibilidad real en cualquier momento, la ancianidad parece tan anclada al futuro que, cuando nos percatamos de que está sucediendo, llega como un golpe demoledor a bocajarro.
Según Simón, una de las razones por las que incontables personas enfrentan un periodo crítico asociado al paso del tiempo es su tendencia a tratar la vejez con el oxímoron de anormalidad normal. ¿Y en qué consiste exactamente? Bueno, permitidme previamente que os ponga en contexto. Dado que el amante y compañero de vida de la autora francesa fue el filósofo Jean-Paul Sartre, hay múltiples aspectos de sus cosmovisiones compartidos por ambos. En este sentido, ella acudía asiduamente a la fenomenología sartreana para puntualizar que cada uno de nosotros es el otro para los demás. Esto es, el núcleo social nos devuelve una imagen de nosotros distinta de lo que creemos que somos. El otro sabe cosas de ti que tú no sabes, precisamente porque tiene acceso exclusivo a una perspectiva externa de tu individualidad que jamás podrás adquirir. El componente normal de la senectud es obvio. A menos que no fallezcamos jóvenes, nuestro destino biológico es envejecer. Sin embargo, lo anormal es asumir una realidad que es indiscutiblemente nosotros y que, a la par, nos resulta esquiva e ininteligible. Hay, pues, una contradicción insalvable entre la evidencia íntima que nos garantiza nuestra permanencia y la certeza objetiva de nuestra metamorfosis. Oscilamos de un extremo a otro, pero nuestro inconsciente desea a toda costa ignorar la vejez en pos de mantener la ilusión de una eterna juventud. Es por esto por lo que esta normal anomalía se nos revela, en palabras textuales, como un escándalo intelectual. Nuestro envejecimiento es una situación que se manifiesta tanto dentro como fuera de nosotros. Y esto implica que puede existir una brecha entre cómo nos sentimos y concebimos interiormente y las miradas insensibles y críticas de otras personas. Sin ir más lejos, de Beauvoir sintió con cierta agonía y pánico esta disonancia perceptiva a medida que la gente empezó a decirle que su rostro recordaba cada vez más al de su madre. Una ciudadana francesa, una escritora conocida y una mujer de 60 años. Esta es mi situación tal y como yo la vivo. No obstante, hay una forma objetiva de mi esencia en el mundo circundante que, simple y llanamente, se me escapa. Algo fuera de mí me describe constantemente para dejarme en la más absoluta perplejidad. Una aclaración necesaria es que ser definido por los demás no es un problema en sí mismo, más que nada porque es ontológicamente inevitable. Convivimos con otras personas cuya influencia en nuestro sistema de creencias, jerarquía de valores, repertorio de hábitos y estilo cognitivo general es bastante notable, y frecuentemente llegamos a conocernos mejor a través de nuestras interacciones con ellas. Verbigracia, las opiniones, incentivos, expectativas y obligaciones sociales para con nuestros familiares, profesores, parejas, etc. El problema aparece desde el momento en que las miradas de los demás nos definen hasta el punto que perdemos la capacidad de definirnos a nosotros mismos de manera fidedigna, introspección, concienciación y reflexión mediante. ¿Recuerdas las conclusiones extraídas del documental Salir de las etiquetas? La mirada ajena es, en palabras de Sartre, un ojo infernizante que petrifica nuestro ser. En el caso de las personas mayores, los epítetos pueden tornar tan impersonales, paralizantes y omnipresentes que terminan encasillados en categorías cerradas, como abuelos, amargura, arrugas o aburrimiento, restringiendo con ello su capacidad para crearse de manera auténtica. Esta actitud es justamente el núcleo del edadismo y el corazón de la crítica beauvoiriana, una mala fe que enquista y limita al ser humano longevo en una vejez oscura. Y quizás lo más doloroso es ver de primera mano cómo los demás no son los únicos en hacerlo en referencia a su yo presente, sino también ellos mismos con respecto a su yo pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Prestad mucha atención a este pasaje en el que la filósofa cita diversos fragmentos de dos obras de Jean-Paul Sartre, cuyos títulos son Crítica de la razón pura y, cómo no, El ser y la nada. Soy lo que he hecho y lo que se me escapa construyéndome en el otro. El pasado se experimenta a la manera del ser para sí, es decir, desde mi propia subjetividad. Pero, a su vez, esa imagen mental de lo que fue se ha convertido en ser en sí, algo que no puede cambiar.
y qué aflictivo resulta el hecho de que muchas personas en la tercera edad, incluida yo misma, tengamos a objetualizarnos al definirnos por nuestro pasado. Con arreglo a lo mencionado, habría un confinamiento tanto por los demás como por uno mismo en el cerco de las decisiones, vivencias, acciones y discursos pretéritos, a saber, en un cuadro que ya no se puede modificar. En vez de centrarse en el yo viejo, es decir, en su yo actual, el sujeto se queda atrapado en la inmutabilidad del viejo yo, lo que una vez fui y nunca seré capaz de volver a ser. Simone de Beauvoir señala que las presiones sistémicas y sociales provocan que multitud de mayores miren atrás con un sentimiento de arrepentimiento, fracaso, desilusión e incluso deshonra. Antes bien, la situación no es necesariamente más favorable cuando la existencia ha sido de relativa dicha y éxito. De facto, la propia autora confiesa que, a pesar de reconocerse como privilegiada tras haber realizado su deseo de ser una escritora famosa a nivel mundial, dicha sensación de plenitud fue derivando en un vacío existencial vis a vis del transcurso temporal. Incluso el progreso realizado resulta decepcionante en la última etapa de mi vida, pronunció con un tono de desencanto. Por todo lo mencionado hasta ahora, su enfoque puede ser considerado harto pesimista. ¿Qué horizonte quedaría para un anciano sin esperanza de cambio ni posibilidad de retorno hacia la vida activa? Con todo, no olvidemos que el fin de la obra La vejez es reivindicativo, de modo que la expresión cambiar la vida también habría de ofrecer nuevos planteamientos en el plano psicológico. Y así es. En sus últimos años de vida, la pensadora francesa enunció que la edad avanzada también puede acercarnos a la autenticidad más que cualquier otra etapa de la vida. ¿Y en qué consiste ser auténtico? Desde un punto de vista existencialista, implica que el individuo rompa su mala fe para convertirse en un vibrante creador de sí mismo moldeado en virtud de sus elecciones. Por supuesto, las personas de tercera edad se enfrentan a innumerables e ineludibles desafíos que contingentan sus elecciones y los disuaden anímicamente de la búsqueda de la autenticidad. Según de Beauvoir, la cuestión no reside en pretender ciegamente que uno es impermeable al oficio del crono, es decir, en negar el efecto que el avance temporal produce sobre nuestras acciones y cogniciones. A medida que la posibilidad de muerte acecha, se necesita más esfuerzo para perseverar en la actividad y vencer las limitaciones. Por todo ello, la autora nos insta a detener las estrategias de íntegro aferramiento al yo pasado para aceptar sin reservas la nueva imagen de nosotros mismos a medida que vayamos envejeciendo. Una imagen que nos permita ser más receptivos y comprensivos con nuestras necesidades, estar menos obligados hacia otras personas y buscar el equilibrio entre vida activa y vida contemplativa. A saber, apreciar el valor de la pasividad, la contemplación, la reflexión y el descanso, al tiempo que uno reconoce las áreas en las que merece la pena continuar y prosperar activamente en tanto que factible, puesto que la devoción a fines que doten de sentido nuestra existencia es imprescindible hasta el término de la misma. En definitiva, uno no es auténtico a los 25 años de la misma forma que a sus 50 o a sus 75. Habrá facetas de nosotros que se marcharán por la puerta de atrás a cada cumpleaños, al igual que otras que nos acompañarán hasta el último baile. En el caso particular de Simone, la eliminación de los fetiches de poder y las ilusiones de grandeza es la lección más valiosa que extrajo de la vejez. A medida que vamos creciendo, una gran parte de nosotros nos preocupamos excesivamente por construir una reputación memorable y cultivar las impresiones sobre los demás, dejando de lado otros aspectos cuyo valor agregado es mayor o simplemente son más de nuestro agrado. El paso del tiempo es un perfecto recordatorio de que la muerte actúa como perfecto igualador de la condición humana. Por muy pronunciado que haya sido el despliegue de riqueza, prestigio o poder en vida, nadie se libra de ella. Y es precisamente la toma de conciencia de nuestra condición de mortalidad compartida lo que acaba por desencadenar un sentimiento de compasión.
En primer lugar, mediante la atención y ayuda hacia grupos de mayores que se hallen en situaciones de vulnerabilidad o necesidad. Y en segundo lugar, por parte del anciano hacia sí mismo, a través de un diálogo interno justo, una actitud autoamable y una mentalidad tolerante. Ahora me corresponde narrar un párrafo que resume todo el contenido del vídeo en unas pocas líneas. Debemos dejar de hacer trampas. Todo el sentido está entredicho en el futuro que nos espera. Si no sabemos lo que vamos a ser mañana o hacemos como que no lo sabemos, no podremos saber lo que somos hoy. La verdad es más cruda y difícil de adoptar que la falsedad, mas esta no puede traer sino felicidad una vez alcanzada. Reconozcámonos en el viejo que seremos. En efecto, la conciencia de estar vivos supone la aceptación de los confines temporales de un ser humano cuyo cuerpo puede envejecer y enfermar, porque, para bien o para mal, no habitamos en una máquina perfecta. Por último, pero no menos importante, el interés de la reflexión tan pionera de Simone de Beauvoir sobre el envejecimiento no se debe solo a la calidad y notoriedad de su autora, sino también a la manera tan precisa y elocuente en que distingue la situación respectiva de los dos sexos en la vejez para reincorporar y reivindicar a la mujer en su análisis. Eso sí, son tantas las propuestas realizadas por la autora que convendría realizar un ensayo aparte abordando los pilares filosóficos del feminismo beauvoiriano. En caso de que el presente documental alcance la cifra de 6.000 me gusta y una buena parte de la audiencia así lo demande la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con ello. Definitivamente, los temas de la vejez y la muerte ya no son tan tabúes como antes en la actualidad. Sabiéndolo o no, las personas mayores tienen una gran deuda con Simone, pensadora que no solo iluminó el camino, sino que lo trazó. Desde luego, su amplio y profundo abordaje de la vejez sirve de ejemplo e inspiración para las generaciones de ahora.